con esas reglas de juego de hacer España, por así decirlo, para hacerlo de una manera profesional, como lo hace un empresario autónomo o como lo hace un funcionario. Esa es mi interpretación de lo que tiene que ser. Y eso está sometido, como es un servicio que está financiado por todos los ciudadanos, tiene que estar sometido a la transparencia, al control ciudadano y al control parlamentario, los presupuestos más, con independencia de que sea educación, pensiones, sanidad o seguridad. No está la seguridad, la defensa en manos de expertos, y esto se hace así y hay que comprar esto. O sea, tiene que estar sometido a esa transparencia y a esa falta de opacidad como cualquier sistema democrático. Y existe esa especie, muchas de las preguntas me hacen así, y son todos así. No sé si son todos así, pero tenían que ser, con independencia de las opciones políticas que tenga cada uno. Una cuestión es la profesionalidad, y otra cosa es como individuo, como quiera prestar ese servicio. Yo, en ese sentido, así entiendo, las Fuerzas Armadas sí tienen ese control, y con independencia ese debate de si participa la mujer o no en una administración, no tenía que haber ninguna duda. O sea, el día que se deje de preguntar por el tratamiento a la mujer en las Fuerzas Armadas es que están integradas. Otra cosa es que estén, como decía antes, una cosa es que estén integradas y otra cosa es que formalmente pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Existe la integración cuando no se hagan estas preguntas, este debate sobre si existe igualdad o si existe problemas de permisos, de conciliación y demás. O existe ese paternalismo al que hacía alusión María Llull de que algunas cosas se conceden por se puede ejercer machismo de esa misma manera, diciendo ya que eres mujer, por así decirlo, te doy este tipo de misión o te doy este tipo de servicios. Los servicios en ese sentido son iguales. Yo pienso que no tiene que haber ninguna diferencia y todo pasa por transparencia y control. O sea, control ciudadano, que es control parlamentario, que es a través de los ciudadanos. O sea, no control de los diputados, sino de los ciudadanos que controlan a los diputados y los diputados controlan a ese servicio público. Bueno, gràcies per les intervencions, són molt interessants. Una pregunta para cada una. A ver, una sería, desde el centro de las estudiamos toda la cuestión militar y la cuestión armamentística y nos miramos las leyes y las actualizaciones y vemos que a nivel de leyes y de normas se va avanzando, pero pasa el tiempo y vemos que la situación, por muchas leyes y normas que haya, es la misma o peor. Entonces, claro, a veces nos preguntamos, y esto lo preguntaría a Julio, habiendo estado en una situación con una responsabilidad determinada, ¿qué es lo que falla? ¿Cómo podemos hacer para, qué estrategias nos puedes decir ahora que estás fuera para intentar cambiar todo aquello que no nos gusta de esta cuestión? Porque vemos que las leyes no son suficientes. Y bueno, no sé de qué manera, has dicho algo del tema parlamentario, pero bueno, me gustaría algo un poco más concreto, ¿no? Alguna clave, sabiendo cómo funciona el Ministerio de Defensa o sabiendo cómo funciona el gobierno, quién toma las decisiones, cómo es todo ese proceso, ¿no? Cómo podemos influir, que es algo que nos interesa y que queremos hacer. Y a María le preguntaría si después de todo su estudio que ha hecho sobre la situación de la mujer en el ejército, sabiendo que la propuesta de que no haya ejércitos pues nos va a llegar un poco más tarde, ¿no? Nos va a costar un poco más, poniéndolo como objetivo a largo plazo, en el corto plazo o medio plazo, porque yo sé que te has estudiado la normativa, la realidad, has hablado con gente, entrevistas con los responsables, o sea, ahora mismo, ¿qué podemos hacer no solo para mejorar la situación de violencia que pueda recibir la mujer en el ejército, sino también para proponer, no sé, algo que haga que el ejército deje de ser esto que es una estructura que, como sabemos, identificamos que genera violencia hacia adentro y hacia afuera? ¿Hay alguna solución o en fin? Te lanzo la pregunta. Pues voy
voy a volver casi al estribillo, ¿no? Al estribillo siempre estoy pensando en este tema, para mí el tema el tema es clave la educación. En este sentido, educación cívica y educación ciudadana. Voy a poner mi ejemplo por mis años. Cuando empezamos la transición, había ese ánimo, veníamos de una dictadura, ese ánimo por aprender, por educarnos, por aprender a ser demócratas, porque hay que aprender a ser demócratas. No se nace, por haber nacido en el año 2000, nadie nace demócrata, hay que ser educado. Y ha habido un periodo en nuestra historia de esta transición, 20 años que hemos estado anestesiados, con falta de participación. Yo voy a poner un ejemplo que hablaba antes del miedo, ¿no? Ahora hay otro tipo de miedo. No hay un miedo a un golpe de Estado, como lo hubo al principio de la transición, y por eso había un mayor control de los ejércitos. Los ministros estaban pendientes de que se ascendía un coronel general, si este iba a dar un golpe o no lo iba a dar, o sea, había un control, miedo al golpe. O sea, entonces, cuando hay miedo, yo, cuando era teniente capitán, yo tenía debates en mi escuadrón, hablábamos en aquella época de política, ahora no se habla porque hay otro miedo. Nadie puede manifestar, lo digo en el ejército, en alguna empresa, cuando hay precariedad en el empleo, si pertenece a una determinada opción por el riesgo que tiene. Es un miedo lógico, Hace falta educación democrática, hace falta tolerancia, hace falta invertir mucho en educación. Eso como principio, somos una democracia joven, pero los procesos de transformación, los procesos, como decía antes, de transformación de las Fuerzas Armadas, de que haya sido una institución ahora de las más valoradas, ojo, hay que seguir manteniendo la presión, porque puede volver la caverna. En ese sentido, no nace nadie demócrata, hay que educar. Y si eso se da por eso, no habrá golpes de Estado, pero hay falta de tolerancia, hay falta de control. Con respecto a las leyes, he puesto un ejemplo que yo creo que era paradigmático. Las leyes, los preámbulos, son perfectos, son a veces, he definido hablar de cultura de paz, de construir la paz, y eso en el debate no está. Hace falta invertir mucho control, mucha transparencia y mucha educación. Como te contaba antes, yo tengo una hija de 13 años en la que puedo comparar con mis hijos mayores, y veo que falta ese tipo de debates de educación cívica, llámale educación para la ciudadanía, llámale como lo quieras, pero tenemos que formarnos en ese aspecto. Y eso indica que aprendamos a exigir como ciudadanos, hay que exigir a nuestros diputados, esa especie de ahora que existía de los aparatos de los partidos cuando hablamos, perdóname que hable de mi tema. Pero quiero decir, la crisis, el momento histórico que estamos viendo es esa separación entre lo que son los aparatos, los partidos viejos, que el aparato estaba desconectado del ciudadano que únicamente acudía a votar, y hace falta que la ciudadanía, todos los derechos los ha conquistado la ciudadanía. Y cuando ahora, en aras de una seguridad, en aras de un enemigo, sea el terrorismo, el yihadismo, se recortan libertades, pasos que demos atrás nos va a costar reconquistarlo. Los derechos, el cumplimiento de las leyes, pasa por la exigencia de los ciudadanos. Medidas prácticas. Efectivamente, hay una tendencia, yo me he cogido esa frase y digo, hay leyes, utilizando la terminología, o hay normativas que se publican para su progresivo incumplimiento. Bueno, esto me ha dicho la UE o Naciones Unidas que desarrolle esta ley, echa esta ley y me dicen que haga los planes de acción y luego alguien los revisará, pero se publican tristemente para su progresivo incumplimiento y nadie vela por ese incumplimiento. Y eso es una exigencia de toda la ciudadanía y de todos. Y así construiremos, y eso es un proceso sin solución de continuidad. No acaba un proceso de transición, no termina la primera transición y empieza la segunda y la tercera. Es una continua evolución. Hay que seguir. La justicia militar, en la transición se cambió y se ha quedado parada. Y vemos contradicciones tremendas porque hay delitos que no se contemplan, existe endogamia en la justicia militar, existen militares ejerciendo... Eso hay que cambiarlo. Hablo de mi tema, podemos hablar de la Constitución, será perfecta en el año 78, pero habrá que cambiarla. Todo eso no se cambia si no es comprensión ciudadana. Y eso es lo que debates como este, es educación, yo estoy aprendiendo aquí. Y de este debate y de este diálogo es lo que yo estoy pensando en mis hijos y en mis nietos. Es que aprendan a debatir, que aprendan a exigir,
y que aprendan a hacer un país mejor. Bueno, gracias por la pregunta difícil, porque realmente si la puedo responder, pues ya nos podemos ir para casa porque ya estará todo arreglado, ¿no? Tú mismo lo has dicho, Jordi, el ejército es una estructura que genera violencia. Yo creo que desde esa premisa es imposible pensar en una alternativa dentro del propio ejército. O sea, no vamos a poder convertir el ejército en una estructura que sea pacífica, pacifista, que respete los derechos, que las jerarquías no supongan un abuso de poder. Todo eso es imposible porque bueno, es contradictorio con su propia forma de ser. Así que mi visión pesimista es que esa alternativa no existe, no se puede dar ese cambio. De todas maneras, bueno, sí que supongo que se podría mejorar algo, ¿no? Pero ese mejorar algo yo entiendo que pasaría por un cambio no sé si de mentalidad, ideológico. Yo creo que directamente de lo que es la cultura militar. Sin romper la cultura militar no habría manera, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor introduciendo ciertos elementos del ámbito civil que están funcionando mejor, no digo bien, pero sí mejor, pues algo se podría aprovechar desde dentro, y lo primero es la justicia militar. Mientras la justicia dentro del propio ejército la ejerza el propio ejército, bueno, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Esto no tiene salida. Abrir las puertas a la justicia civil, de alguna manera, sí que permitiría, digamos, democratizar ligeramente las estructuras militares. Y como eso, pues todas las medidas de protección frente al acoso que se aprueban en el ámbito civil,